Hola, muy buenas tardes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Soy el pastor Eliseo Lara de Monte de Sion, Waynesville. Quería hoy en esta tarde querer compartirte un pequeño mensaje, un pequeño devocional que el Señor ponía en mi corazón. Mira la importancia en este tiempo de llenar nuestra vida espiritual hoy más que nunca. Oiga esto, hoy más que nunca la vida espiritual depende de nosotros. Hoy quizás no va a haber un pastor detrás de ti, hoy quizás no va a haber un líder detrás de ti diciéndote: hermano, estudia la palabra, hermano, ora, hermano, haz esto, hermano, lo otro, hermano, ayuna. La vida espiritual, yo siempre lo he creído de esta manera. La vida espiritual es una responsabilidad propia. Cuando somos pequeños, espiritualmente hablando, habrá quien nos esté alimentando. Cuando somos pequeños, habrá quien nos esté cuidando, nos esté guiando, esté al pendiente de nosotros. Sin embargo, pienso yo que la mayoría de nosotros tenemos una estatura espiritual, no de bebés quizás. Hoy podemos ya buscar nuestros propios recursos, hoy podemos ya abrir el refrigerador espiritual y buscar la comida, y en algunos casos preparar la comida. Yo creo, amado hermano, que la vida espiritual, la salud espiritual tuya depende, número uno, de Dios, y número dos, de lo que tú hagas para alimentar al ser espiritual que está dentro de ti. Pablo lo explicó de esta manera y dijo que dentro de nosotros hay un ser espiritual y hay un ser carnal también. Aquel al que nosotros alimentemos más es el que va a vencer, es el que va a gobernar sobre el alma y sobre la carne. Amén. Quiero compartirte una palabra que está en 1 de Samuel capítulo 17. Ahí en 1 de Samuel capítulo 17, usted sabe, usted recuerda que está la épica historia de un hombre llamado David y de un hombre llamado Goliat. Dice la palabra del Señor en el verso 49 de la siguiente manera. Dice, voy a leer desde el 48 al 50. Dice: sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra. La lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. El verso 50 dice: y así venció David al filisteo con una honda y con una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en su mano. Ahora, usted y yo sabemos que el contexto, perdónenme, voy a mover un poco. Sabemos que el contexto de esta historia se refiere, amado hermano, a cuando David viene a llevar comida a sus hermanos que están dentro del ejército de Saúl. Dice la Biblia que fue enviado por su padre Isaí, y cuando él llegó, el filisteo estaba retando al pueblo de Israel. Los valientes, los escuadrones de Israel, lastimosamente no estaban haciendo nada, solamente se hacían los distraídos, y cuando él oyó esto, entró el celo de Dios en él y preguntó qué era lo que se ofrecía, qué era lo que se tenía que hacer para poder hacerle frente al filisteo. La palabra del Señor, estoy metiéndolo a usted en el contexto de 1 de Samuel capítulo 17, dice que Saúl mandó llamar a David, le puso su armamento, le puso su vestidura. Sin embargo, David no era un hombre de ese tipo de batallas. David no era un hombre de guerra en esa área hasta ese momento. Por lo tanto, él no podía sostener aún la vestidura de Saúl, que era más grande que él. Dice la Biblia que cuando recibió cuando recibió la aprobación de parte de Saúl para ir y pelear en contra del filisteo, dice mi Biblia, hermano amado, que David se fue al río.
David se fue al río y en el río él recogió 5 piedras. 5 piedras que él puso en su bolsa. La bolsa de David era el receptáculo para que él pudiera de alguna manera poner las piedras que él fue a recoger al río. El río, amado hermano, representa la vida espiritual. Según el profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel capítulo, ¿qué será? Ezequiel capítulo, vamos a ver, Ezequiel capítulo 47, el río representa la vida espiritual. Dice ahí en el Ezequiel capítulo 47 que el Espíritu fue introduciendo al profeta al río donde primeramente puso sus tobillos, después lo fue empujando. Mire qué lindo, el Espíritu nos empuja. En ocasiones nosotros no queremos hacer lo que el Espíritu está pidiendo que hagamos, pero nos empuja a ir más adentro. Ahí en ese río, Ezequiel fue empujado por el Espíritu hasta que el agua le llegó a los tobillos, a la cintura, y hasta que él ya no pudo sino dejarse llevar por el río, por el agua que había en ese río. El río representa la vida espiritual. El río representa la guianza del Espíritu en tu vida. Note que David, ahí en 1 de Samuel capítulo 17, lo primero que hizo David fue ir al río. Es decir, él sabía que para enfrentar a ese gigante, él requería de una vida espiritual, oiga esto, actualizada. Muchos de nosotros vivimos una vida espiritual pasada. Muchos de nosotros vivimos de lo que hicimos hace tiempo, de cómo Dios nos usó hace tiempo, de cómo sentíamos la presencia de Dios hace tiempo. David sabía que con una vida espiritual pasada, él no podía enfrentar ese gigante. Por lo tanto, él fue al río y se actualizó, se llenó de la presencia de Dios en ese río y recogió 5 piedras. Esto es bien hermoso, amado hermano, porque las 5 piedras pueden representar, podemos utilizar figuras diferentes como los 5 ministerios, podemos representar armas de guerra, podemos, qué sé yo. Pero yo estaba mirando hoy en este tiempo de devocional, yo estaba mirando que las 5 piedras que recogió David en el río, primero pueden significar, entre otras tantas cosas, número 1, una vida de oración. Una vida de oración. Número 2, una vida de alabanza. Alabanza. Número 3, una vida de adoración. Mire la vida, mire lo que encuentra David en el río de Dios que representa la vida espiritual. Adoración, vamos a poner por aquí adoración. Número 4, David encuentra en ese río y toma para hacerle frente al gigante otra piedra que nosotros le vamos a poner por nombre ayuno. Vamos a ponerle por nombre ayuno. Y la 5ª piedra es la palabra de Dios, que converge en todas las demás. Ahora, esas 5 piedras fue lo que David se metió en su bolsa. Esas 5 piedras fue las que David encontró en el río. Él tuvo que ir al río para encontrar el arma que él necesitaba para enfrentar a ese gigante. Esta bolsa, amado hermano, representa nuestra alma y nuestro espíritu. Ahí donde David empezó a guardar. Metía alabanza en el espíritu, metía alabanza en el alma, metía alabanza en su espíritu, metía adoración, metía ayuno, metía palabra. Y cuando él recogió todas estas piedras, entonces él dijo, bueno, yo estoy lleno de Dios, tengo alabanza, tengo adoración, tengo oración, tengo ayuno, tengo palabra, entonces yo puedo ir y enfrentar a este gigante. Dice la palabra del Señor que cuando él se puso delante de este gigante, amado hermano, llamado Goliat, dice que él metió su mano en la piedra, en la bolsa. Tomó una piedra
la puso en la honda y la lanzó al gigante. Esa piedra llevaba dirección de parte de Dios, quedó incrustada en la parte, en la ranura que el casco tenía en la frente. Por ahí se metió y por ahí el gigante cayó muerto. Ahora, yo quiero que usted mire esto, es muy importante para mí, porque nosotros como cristianos, amado hermano, nosotros como cristianos tenemos luchas. Tenemos situaciones difíciles, tenemos diferentes tipos de gigantes, tenemos barreras, tenemos enemigos que tenemos que enfrentar. Pero yo quiero que usted tome este ejemplo de 1 de Samuel capítulo 17, cuando David hace frente al gigante. Primero, él recibe la aprobación de Saúl. Tan pronto y él recibe la aprobación, eso lo podemos trasladar como la cobertura, perdón, no quiero enfocarme ahí, pero una vez que él recibe esa aprobación, él va al río. La vida espiritual actualizada, la vida espiritual de hoy, lo que tú haces hoy, lo que yo hago hoy para alimentar el hombre fuerte que está dentro de mí. Amado hermano, en el río él encuentra oración, en el río él encuentra alabanza, lo guarda en su alma, en su espíritu, encuentra ayuno, encuentra palabra. Entonces, fortalecido por todo lo que él encontró en el río, va y le hace frente al gigante. Yo quiero, amado, que usted mire esto conmigo, porque es muy interesante. Es muy interesante mirar cómo David no fue inmediatamente a pelear en contra del gigante. Él sabía que tenía que fortalecerse y tomar las armas que estaban ahí en el río para poder hacerle frente. Usted y yo en este tiempo tendremos muchos gigantes que enfrentar, pero el éxito y las armas que necesitamos están precisamente en el río de Dios. Alabanza, adoración, oración, ayuno y palabra. 5 piedras que deben de estar dentro de nuestra alforja, dentro de nuestra bolsa, que representa el alma y el espíritu, que representa nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, y en la boca, en la palabra, está el poder de dar vida y de dar muerte. La mejor arma que nosotros tenemos para enfrentar al gigante es la vida en el espíritu, porque de esa manera el Señor nos va a guiar para tomar las armas necesarias, las herramientas necesarias para poder hacerle frente a cualquier situación. Qué bueno, te doy gracias por escucharme estos minutitos, te bendigo en el nombre del Señor y te suplico que busques de Dios. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, tan pronto y pase toda esta situación, te animo, te invito a que busques un lugar. Si tú eres del condado de Haywood y vives en Kenton, vives en Clyde, vives en Maggie Valley o vives aquí en Waynesville, te invitamos al 268 Camelot Drive en la avenida Hazelwood. Ahí detrás de la iglesia presbiteriana está la iglesia de Dios Pentecostés Hazelwood. Ahí está Monte de Sion Waynesville, estamos compartiendo el mismo edificio. Te invitamos, ven, sé parte de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Pastor Eliseo Lara, para servir.